Tenemos este ejercicio nuevamente que nos pide encontrar, vamos a resolver las siguientes ecuaciones diferenciales y vamos a determinar las constantes utilizando las condiciones iniciales. Nuevamente es esto que tenemos aquí. Y después vamos a encontrar el valor de la función resultante para este valor. Si se fijan, es el mismo caso, la misma secuencia del ejercicio de la sección anterior. La diferencia con este tipo de ecuaciones diferenciales que no son homogéneas es esto que tenemos acá. Aquí, como podemos darnos cuenta, ya tenemos igualado nuestra ecuación diferencial a una función de este estilo. En la sección anterior teníamos esto igualado a 0, que esto era la parte homogénea. Ahora, además a eso, vamos a tener que encontrar la solución a este sistema que tenemos en este lado. Entonces, en esto se basa este sistema. Vamos a encontrar primero la parte homogénea, que quiere decir que vamos a igualar nuestra ecuación diferencial a 0. Y después vamos a trabajar con este primer caso que vamos a ver, que es cuando nuestra ecuación diferencial está igualado a una expresión polinomial. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces la solución va a estar en términos de lo siguiente. Va a estar en términos de una solución de forma homogénea y vamos a tener otra parte que va a ser la solución particular, que esto ya depende del polinomio que tenemos en este lado. Entonces vamos a comenzar por la primera sección, que es la sección de la solución homogénea. Tenemos entonces esta primera parte, la solución homogénea. Tenemos nuestra ecuación diferencial de esta manera. Ahora en este caso la vamos a igualar a 0. Entonces ahora vamos a tener que trabajar con el caso correspondiente de esta ecuación diferencial. Vamos a reducir esto a un problema algebraico. Vamos a recordar esta disposición. Y ahora vamos a ver qué soluciones forman parte de esta ecuación diferencial. Vamos a ver si se puede hacer por inspección. Tenemos esta parte de aquí, la igualamos a 0, tenemos estos lambdas y ahora aquí ponemos menos y aquí más. Entonces aquí estamos tratando de encontrar una combinación de números que sumados me den 4, sumados o restados, y multiplicados entre sí me den menos 96. Recuerden de dónde salen los signos. El primer signo sale automático de este signo que tenemos acá, y el segundo signo es la combinación de este con este, de ahí salió este más que tenemos aquí. Entonces vamos a tratar de ver esta combinación de números. Entonces esta combinación es la siguiente, que es 12 y 8. Entonces al menos 12, si le sumamos 8, entonces nos va a dar menos 4. Y menos 12, si lo multiplicamos por 8, entonces menos por más nos da menos y nos da 96. ¿Qué quiere decir esto? Que las raíces, aquí tenemos lambda 1 va a ser igual a 12 y lambda 2 va a ser igual a menos 8. Recuerden que es las soluciones que me igualan a 0 esta ecuación que tenemos acá, este sistema en este caso particular. Entonces ya tenemos nuestra solución homogénea, la voy a poner de este lado. Y homogénea va a ser igual a lo siguiente, va a ser una constante 1, e a la 12x, más una constante 2, e a la menos 8x. Ya tenemos esta primera parte, son soluciones de estas raíces que fueron diferentes y son reales y se pueden encontrar relativamente fácil por el método de inspección. Recuerden que también tenemos la opción de encontrar esto por el método gráfico y se vería de la siguiente forma. Aquí tenemos entonces nuestro graficador y para encontrar las raíces pues nada más es cuestión de sustituir esta ecuación en nuestro graficador. Recuerden, estoy utilizando el graficador de Desmos. Entonces tenemos aquí x al cuadrado menos 4x menos 4x menos 96. Entonces eso es lo que tenemos en esta parte. Aquí el programa nada más es cuestión de darle clic sobre la función y ya nos da las raíces. Entonces tenemos raíces menos 8 y 12. Recuerden que el orden no importa, pudo haber sido de cualquier forma. Entonces ya tenemos esas raíces aquí arriba. Entonces aquí tenemos el menos 8 y el 12. Entonces ya tenemos la solución para la primera parte homogénea. Eso ya lo sabíamos. Lo que hacíamos anteriormente es ahora meter condiciones a esta parte de aquí, armar un sistema algebraico que presenta asimetría por las características de estas condiciones iniciales,
porque es lo mismo la condición inicial que la sometemos en X. Entonces, como lo sometemos a la misma condición, presenta mucha simetría y el problema se reduce a un problema meramente algebraico. Ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a enfocar en la solución particular, y esa es la cuestión nueva que nos lleva a esta unidad. Vamos a ver cómo se propone para resolver esta parte de aquí, que eso es lo nuevo en esta sección. Entonces vamos a continuar con esta parte particular. Entonces ahora en esta sección particular, la solución particular, vamos a proponer en este caso, como se trata de un polinomio de esta forma, vamos a proponer un polinomio de grado 2. De grado 2 entonces quiere decir que vamos a empezar con lo siguiente. Esto es lo que tenemos en este caso. Si fuera de grado 3, por ejemplo, empezaríamos de esta forma. Noten que coincide el número de la constante, esta A, con el número del grado del polinomio. Esto sería si el polinomio fuera de grado 3. Entonces, en este caso, tenemos un polinomio de grado 2. Nos dice este elemento que tenemos acá, el exponente. Entonces, después vamos a ir en orden descendiente. Vamos a poner después A1, X a la 1, bueno, no se pone 1, y finalmente A elevado está 0. Entonces son estas tres constantes las que vamos a tener que encontrar. Las vamos a encontrar de la siguiente forma. Vamos a sustituir esta solución propuesta a esta sección que tenemos acá arriba. Entonces para sustituirlo necesitamos derivadas. Entonces vamos a poner la primera derivada de esta solución propuesta. Entonces tenemos 2A2 X, recuerden, se derivó esta X, estoy derivando con respecto a X, 2 pasa para abajo y se le resta 1, por eso vemos esto de aquí. Y después vamos a derivar con respecto a X la X, que es un 1, entonces esto va a quedar más a 1. Y después esta también es una constante, entonces como derivamos una constante, la derivada de A0, entonces es 0. Por último, recuerden que necesitamos dos derivadas. La segunda derivada en esta secuencia es la siguiente. La derivada nuevamente de X con respecto a X es un 1, y al multiplicarlo por esto que tenemos acá nos queda 2A2. La derivada de A1 es 0 y eso es lo que tenemos aquí. Ahora, estos tres elementos los vamos a sustituir acá arriba y vamos a encontrar varios sistemas de la siguiente forma. Entonces vamos a sustituir ahí arriba y nos queda de esta manera. Aquí tenemos ya la sustitución. Entonces fíjense cómo la segunda derivada la estoy sustituyendo acá arriba, entonces es este primer elemento. Después aquí nos dice que es menos 4 veces la primera derivada, entonces este elemento que sigue se pone de esta forma. Y por último nos está diciendo que es menos 96 veces la solución propuesta. Menos 96 veces la solución propuesta es este último elemento así original sin hacer la derivada. Entonces noten cómo estoy sustituyendo estos tres elementos aquí. Después esto lo voy a igualar a esta parte de acá, nuestra expresión polinomial del lado derecho, lo que hace que esta ecuación diferencial ya no sea homogénea. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar un poquito algebraicamente con esta expresión que tenemos aquí y nos va a quedar lo siguiente. Voy a multiplicar estos elementos, voy a quitar paréntesis, voy a multiplicar el menos 4 por esto que tenemos aquí adentro y el 96 por estos tres elementos que tenemos aquí. Entonces nos va a quedar la siguiente expresión. Tenemos entonces esta expresión que vemos aquí en negro. No quité esta solución que tenemos aquí para recordar que mi objetivo ahora en esta siguiente sección es encontrar la constante A2, A1 y A0 que podemos ver aquí abajo en la expresión en negro. Entonces si me siguieron, estamos viendo entonces este primer elemento fue la multiplicación de menos 4 por 2 a 2x. Después menos 4 por A1 nos da esto que tenemos acá, y estos últimos tres es la multiplicación de este trinomio por menos 96. Entonces vamos a aislar este elemento con lo que nos proponía el método. Recuerden que el método decía que tenemos que aislarlo con sus elementos similares. Entonces los elementos similares son los siguientes. Vamos a comenzar entonces primero con los términos cuadráticos. Vamos a empezar con este de aquí y este de acá.
Entonces vamos a aislarlos en una ecuación aparte. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente, fíjense. Tenemos menos 96 a 2x al cuadrado. Esto lo vamos a igualar a 4x al cuadrado. Noten entonces que aquí, como comparten esto es x al cuadrado, estos se van a cancelar. Entonces aquí lo que estoy diciendo es que este pasa para el otro lado y me lo cancela. Entonces aquí, se fijan, es un sistema de una sola incógnita. Recuerden que vamos a aislarlo y vamos a trabajar con términos semejantes de forma separada. Entonces aquí finalmente tenemos que A2, aquí A2 va a ser igual a menos 4 dividido entre 96. Esto vamos a simplificarlo, se puede quedar de la siguiente forma, que es menos, tenemos aquí 1 dividido entre 24. Ahora vamos a trabajar con los elementos lineales. Tenemos este elemento lineal y este elemento lineal. Lo vamos a igualar a este otro elemento que tenemos acá. Si no estuviera, por ejemplo, este 5x, entonces se igualaría a 0. Por ejemplo, si la expresión no tuviera esto de aquí, que fue nada más 4x cuadrada menos 4, sin ese elemento que tenemos ahí, entonces nuestra expresión siguiente se igualaría a 0. Ahora vamos a aislarlo y tenemos entonces lo siguiente. Tenemos menos 8 a 2. Aquí, bueno, voy a poner otra vez la x, pero esta x ya se omite. Ahorita vamos a ver por qué. Menos 96 a 1 x. Estos dos elementos de la izquierda van a ser igual a 5x. Recuerden, si no estuviera esta 5x, entonces nuestro sistema se igualaría a 0. Bueno, como si tenemos este elemento, tenemos entonces 5x. Nuevamente aquí podemos ver que se puede factorizar la x del lado izquierdo y se cancela. Entonces estas x se van a cancelar. Entonces ahora ya tenemos en este caso dos incógnitas. Tenemos A2 y A1. Pero A2 ya sabemos que vale menos un 24avo de la sección anterior. Entonces ahora vamos a despejar en este caso A1. A1 entonces despejado queda de la siguiente forma. Este lo voy a mandar para el otro lado. Tenemos lo siguiente, menos 8 a 2, que ya sé cuánto vale. Ahorita voy a sustituir el valor. Y el 5 va a quedar de esta forma. El 5 pasa para el otro lado restando. Y el 96 a 1 pasa del lado derecho. Hay varias formas de hacerlo. Entonces a mí me gusta trabajarlo de esta manera para evitar confusión de signos. Ahora lo que me estorba es este 96 que está aquí y va a pasar del otro lado dividiendo. Entonces finalmente tenemos A1 va a ser igual a lo siguiente. Vamos a tener que esto es menos 8 a 2 menos 5 dividido entre 96. Ahora ya lo que falta es sustituir el valor de A2 aquí en esta expresión para obtener ya numéricamente cuánto vale A1. Entonces la sustitución me lleva a lo siguiente. Tenemos que esto es A1. Este es igual a menos 8 multiplicado por un 24avo. Ahorita voy a acomodarlo de forma correcta. Menos 5. Esto vamos a dividirlo entre 96. Entonces aquí tenemos esta parte de aquí, que es finalmente, pues aquí podemos escribirlo de esta manera. Vamos a tener menos 8 24avos. 8 y el 24 se puede simplificar. Entonces esto quedaría como un tercio. A1 va a quedar como menos un tercio menos 5 dividido entre 96. Entonces todo esto lo pueden reducir a cuentas en la calculadora, lo pueden meter directo, o sea, hacer esta parte de aquí arriba en la calculadora y dividir entre 96. Finalmente eso es lo que vamos a trabajar, pero para preservar más precisión vamos a hacerlo de esta manera. Entonces tenemos quebrado. Entonces aquí va a quedar así de la siguiente forma. Menos, vamos a ponerlo todo global, vamos a ponerlo así, menos, así dividido, 1, 3 y aquí nos quedaría menos 15. Todo esto a su vez dividido entre 96. Entonces arriba nos queda menos 16 tercios, dividido entre 96. Por ley de extremos, recuerden que el 96 lo podemos escribir de esta forma. El 1 va a multiplicar arriba y el 96 va a multiplicar por 3. Entonces finalmente nos queda lo siguiente. Es menos entre más. Entonces globalmente va a quedar negativo. Entonces arriba vamos a tener 16 y abajo vamos a tener 96 por 3.
96 por 3, vamos a hacerlo en la calculadora. 96 por 3, 96 por 3, queda 288. Entonces tenemos lo siguiente, 288. Si ustedes escriben esta fracción como lo siguiente, 16 entre 288, lo pueden poner, pero si se fijan aquí en la calculadora, nos da que es un número periódico. Entonces, si ustedes lo aproximan a menos, bueno, ahí me faltó el signo negativo, aquí, bueno, nada más es cuestión de agregarlo, es negativo. Si ustedes ponen la forma decimal, entonces pierden precisión. Si ponen .05 y si ponen un montón de 5 aquí, pierden precisión. Entonces lo recomendable es que sigamos trabajando con los quebrados. Entonces, si ustedes quieren dejarlo como .0, 55, 55, etcétera, periódico, bueno, entonces está bien, pero recuerden que pierden un poco de precisión. Entonces vamos a trabajar con este valor. Entonces, ahora sabemos que el valor de A1 es menos 16 dividido entre 288. Ahora finalmente vamos a trabajar con la parte constante, que es este último A0. Entonces A0 va a quedarnos de la siguiente manera. Para encontrar A0 ahora vamos a enfocarnos en los términos constantes. Recapitulando, empezamos por estos valores cuadráticos, que fue la primera ecuación que puse en rojo, y después nos enfocamos en estos términos lineales, o sea, estos de x a la 1, estos que vemos aquí, y nos dio otra ecuación que fue el resultado en verde. Ahora vamos a trabajar con estos elementos que tenemos acá. Voy a ponerlo así, van a ser estos elementos que ya no tienen ninguna x, estos son términos constantes. Entonces ahora esto me va a dar el siguiente sistema de ecuaciones, va a ser 2a ya sin x, entonces aquí ya no es necesario hacer esta cancelación de términos, menos 96 a 0. Esto va a ser igual a menos 4. Entonces noten esto que puse en azul, esto que seleccioné, ahora sí ya tenemos por completo nuestros tres sistemas aislados. Tenemos aquí entonces tres incógnitas. Tenemos aquí estas incógnitas A2, A1 y A0. Pero A2 y A1 ya lo encontré, entonces lo único que me falta por hacer es despejar de esta forma. Nuevamente lo que voy a hacer es que voy a mandar este para el otro lado para que se haga positivo, y este lo voy a mandar para el otro lado y va a terminar siendo positivo. Entonces va a quedarnos de la siguiente forma. Ya resolviéndolo un poco más rápido, tenemos que A0 va a ser igual a 4 veces más 2 A2 menos 4 veces A1, todo esto dividido entre 96. Entonces noten aquí lo que estuve haciendo. Vamos a hacer esta operación que tenemos aquí y hay que sustituir ahora cuánto vale A2 y A1, que son estos valores que tenemos acá arriba. Entonces sustituyendo me va a quedar la siguiente expresión. Y aquí me doy cuenta de algo que no había hecho en la sección anterior. Entonces aquí esto que tenemos acá viene de acá, o sea, menos 16 dividido entre 288 se puede simplificar. Si el 288 si lo dividimos entre 16 queda a 18, entonces esto que tenemos aquí lo podemos simplificar. Esto, en lugar de poner 16 dividido entre 288, se simplifica y nos queda como menos un 18avo. Entonces aquí ya también hago ese ajuste. Si ustedes quieren dejar la cantidad que habíamos calculado originalmente, lo pueden hacer, pero definitivamente es mucho más fácil si nosotros lo hacemos de esta forma. Noten entonces que ya voy simplificando mi sistema. Entonces lo que hice aquí fue sustituir el valor de A2, que es menos un 24avo, y el valor de A1, que es menos un 18avo. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a simplificar. Aquí, por ejemplo, esta primera fracción que tenemos aquí va a ser 2 24avos. 2 24avos, bueno, negativo, lo puedo simplificar a un 12avo. Y después esto que tenemos acá también es divisible entre 2 y me va a quedar 2 novenos positivo. Entonces ahora la fracción va a quedar de la siguiente manera. Aquí vemos entonces ya cómo se simplificó. Les vuelvo a insistir, si ustedes quieren meter esto directamente a la calculadora y trabajar con un número decimal, no pasa nada, es lo mismo, también es aceptable. Pero recuerden que preservamos más precisión si nosotros seguimos trabajando con el quebrado.
Bueno, entonces ahora vamos a hacer este quebrado y nos va a quedar de la siguiente forma. Aquí tenemos entonces esta fracción. Recuerden que este 108 es el mínimo común divisor, que fue la multiplicación aquí de 12 por 9. 12 por 9 entonces me da 108. Después lo que se hace es que se divide 108 entre 1, nos da 108, y después se multiplica por 4. Eso nos da 432. Después lo que se hace es que se divide 108 entre 12, eso es 9. Con este signo de acá queda menos 9. Por último nos queda 108 entre 9, que eso es 12 multiplicado por 2, nos da este 24. Si ustedes quieren omitir todo esto de las fracciones, si no se llevan muy bien con esto de las fracciones, pueden hacer toda la cuenta en la calculadora. Es decir, primero hacer toda esta operación en la calculadora y después dividir ese número entre 96. Es perfectamente válido, como les había mencionado. Entonces, haciendo la cuenta de esta fracción, nos quedan este par de elementos de la siguiente forma. Aquí arriba entonces vamos a hacer esta operación. Son 432 menos 9 más 24. Entonces aquí arriba tenemos 447, 108 avos. Esto lo vamos a dividir entre este 96, este elemento que tenemos aquí abajo. Dividido entre 96. Recuerden que aquí estoy haciendo ley de extremos. 96 lo puedo dividir bien entre 1 para que sea más explícito lo que estoy haciendo. Y recuerden que la ley de extremos decía lo siguiente: se multiplicaba este por este y teníamos arriba 447 y dividíamos entre la multiplicación de este por este. Tenemos aquí abajo entonces esta multiplicación, que es 96 por 108, entonces 108. Entonces aquí abajo tenemos 10.368. Entonces esta fracción, aquí nuestra calculadora Desmos tiene una función para poder simplificar. Sí se puede simplificar. Entonces se fijan, aquí el valor de esta fracción es esto que tenemos aquí, 0.0431, etc. Pero nos damos cuenta que esto, lo correcto es dejarlo en fracción, y esta fracción, el programa, si se fijan, le estoy dando clic a esta tecla que tenemos en esta parte de aquí, nos puede simplificar esto de la siguiente forma. Entonces esto es divisible entre 4 y finalmente concluimos que A0 simplificado es igual a 149 dividido entre 3.456. Entonces ya simplificado podemos usar esto. No hay nada malo en dejar este valor como está en esta parte de aquí, pero siempre es recomendable simplificar. Entonces pueden utilizar este número, esta fracción, o pueden utilizar esta otra que tenemos acá. Entonces eso es lo que vamos a trabajar. Entonces ahora nuestra expresión va a quedar de la siguiente forma. Ya tenemos entonces los tres valores de mis constantes. Entonces la solución particular va a quedar de la siguiente manera. Entonces finalmente ya por fin tenemos las dos aportaciones, la parte homogénea y la parte particular. La solución final entonces va a ser la suma de estas dos. Entonces lo que vamos a resolver ahora va a ser que y va a ser igual a mi parte homogénea, que va a ser la constante 1, e a la 12x, más la parte de la segunda raíz, c2, e a la menos 8x. Y después a eso le vamos a meter, lo vamos a sumar, menos un 24avo x al cuadrado menos un 18avo x más 447 dividido entre 10.368. Entonces esto es lo que vamos a tener. Ya por último, ahora lo que sigue es ahora trabajar nuevamente con el sistema de ecuaciones y meter estas condiciones iniciales para ahora sí finalmente concluir este ejercicio encontrando la constante 1 y la constante 2, que es lo que vamos a hacer a continuación. Ahora lo que sigue, para encontrar las constantes C1 y C2 en esta solución que tenemos aquí, tenemos que imponer las condiciones iniciales que tenemos aquí arriba. Bueno, para tener este sistema de ecuaciones tenemos que aplicar esta condición inicial en esta solución original.
y su derivada. Entonces la derivada que tenemos en este caso es 12 veces la constante 1 e a la 12x, recuerden esto es por regla de la cadena, menos 8 veces c2 e a la menos 8x, y ahora la diferencia es que vamos a tener la aportación de estos tres elementos que tenemos acá. Bueno, entonces la derivada en este caso de x al cuadrado baja este 2 y queda 2/24. Esto se puede simplificar a un doceavo de x, y después la derivada de x es un 1 multiplicado por menos un 18avo, pues queda nada más un 18avo, y este último término es una constante, la derivada de una constante se queda igual. Entonces ahora tenemos este par de ecuaciones que finalmente es un sistema de 2 por 2, dos ecuaciones con dos incógnitas. Recuerden, las incógnitas son C1 y C2. Le vamos a imponer las condiciones donde, recuerden, aquí la x va a ser un décimo en los dos casos, y para la y vamos a tener en el primer caso 2 y en el segundo caso y' va a ser igual a 4. Entonces vamos a sustituir esto y vamos a tener el siguiente sistema. Tenemos entonces nuestro sistema de ecuaciones de 2 por 2, donde nuestra solución estaba de la siguiente forma. Se impusieron estas ecuaciones en estas condiciones iniciales. Tenemos que y evaluado en un décimo es igual a 2. Aquí tenemos que este es 2, y aquí en donde estaba la x tenemos este un décimo, si lo notan de la expresión original. Por otro lado, también tenemos en la segunda condición lo siguiente: en la derivada tenemos que y' evaluado también en un décimo. Recuerden que esto es por simetría. Aquí tenemos que está evaluado en 4, entonces este 4 sale de esta forma, y nuevamente en esta expresión, que recuerden esta es la derivada, la expresión en azul, tenemos entonces que se pone un décimo. Entonces tenemos un sistema de 2 por 2 que, para hacerlo un poco más sencillo, lo vamos a trabajar de la siguiente forma. Primero voy a resolver la parte que es una constante, esto es un puro número, de forma aislada de mis constantes C1 y C2. Entonces voy a trabajar estos dos números por separado y me va a producir entonces lo siguiente. Esto lo voy a meter a la calculadora y me queda este nuevo sistema de ecuaciones, un poco nada más para resolver. Ahora sí voy a trabajar de forma numérica. Ya no voy a poner la forma decimal, ya no voy a poner esto en fracciones. Lo voy a dejar de forma nada más haciendo la cuenta. Entonces queda el siguiente par de ecuaciones. Entonces aquí, como podemos ver en la calculadora, estoy metiendo de esta forma todo esto que tenemos aquí. Esto lo voy a poner nada más como un número. Si se fija, es una aportación muy pequeña. Tenemos entonces menos un 24avo multiplicado por 1 dividido entre 10 al cuadrado, menos un 18avo multiplicado por un décimo. Aquí, bueno, puse este punto, pero se pudo haber puesto la sintaxis con paréntesis. Y después este último elemento, que es 447 dividido entre 10.368. Aquí, como podemos ver entonces, esta contribución nos da lo siguiente. Tenemos esta parte que nos da positivo. Noten que, bueno, hay que respetar el número. Voy a poner unos cuantos decimales, punto 0371. Entonces todo es esa contribución. Ahora vamos a resolver por otro lado la siguiente expansión. Vamos a resolver entonces la parte azul y voy a resolver esto nuevamente en la calculadora. Voy a resolver entonces esta parte de aquí, queda de la siguiente forma. Ahora entonces tenemos en esta parte de azul este término que estoy trabajando, esta operación. En este caso aquí nos da menos 0. También es muy pequeña la contribución, 0,638. Entonces toda es esta cuenta. Lo hice nada más hasta el final para preservar toda la precisión de mi sistema. Entonces ahora el sistema que nos va a quedar, voy a pasar estos elementos hacia el otro lado. Entonces ahora nos va a quedar aquí está positivo, pasa al otro lado negativo, entonces va a ser 2 menos esta cantidad. Entonces vamos a hacer esta cuenta. Tenemos aquí lo siguiente, vamos a hacer entonces 2 y lo vamos a restar menos 0.0371. Entonces ahora de este lado me va a quedar lo siguiente, me va a quedar 1 punto, voy a ponerle igual 4 decimales, 9629, y todo lo demás va a quedar igual, va a quedar C1. Noten también que aquí ya estoy simplificando estos quebrados. En lugar de 12 décimos estoy poniendo 6 quintos, que es exactamente lo mismo. Entonces, pues bueno, no se confundan en esta parte. Entonces aquí estoy poniendo a las 6 quintos
más C2E a la menos 4 quintos. También esto está simplificado de 8 décimos, lo estoy poniendo como 4 quintos. También es la misma situación. La parte de azul, también voy a hacer lo siguiente. Aquí está negativo, pasa al otro lado sumando. Y esto pues bueno, es más sencillo, es directo, no necesito la calculadora. Es 4.0638. Entonces es la suma y lo demás nos queda igual. 12 veces C1 a la 6 quintos. Aquí nuevamente también simplifiqué los exponentes. C2 a la menos 4 quintos. Entonces ahora si se dan cuenta, ya mi sistema de ecuaciones es exactamente lo que trabajábamos en la sección anterior. La diferencia es que ahora se tiene que tomar en cuenta esta expresión polinomial. Como estamos hablando de factores muy pequeños, elevados al cuadrado, como son fracciones, entonces queda de una forma relativamente pequeña la contribución del polinomio. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con este par de ecuaciones, que es un sistema de 2×2, y queda de la siguiente forma. Vamos a hacer suma y resta. Tenemos ahora este sistema de 2×2, entonces pues tenemos aquí dos opciones para hacer suma y resta. Puedo multiplicar por menos 12 o puedo multiplicar por 8. Entonces voy a multiplicar esta primera parte por 8 y me van a quedar lo siguiente. Y aquí tenemos la multiplicación de estos elementos. 8 multiplicado por 1.9629 es 15.7032. Y pues bueno, todo lo demás es muy sencillo, es multiplicarse por 8. Hicimos esto pues desde luego para aprovechar la simetría y cancelar esto que tenemos acá. Ahora vamos a hacer entonces esta suma, que es de 15.7032, y eso le vamos a sumar 4.0638. Entonces aquí esta parte, que es lo más complejo en esta secuencia, en esta suma, aquí no está dando 19.767. Esto va a ser igual a 20 C1 a la 6 quintos. Entonces aquí ya pasamos esto para el otro lado y tenemos C1 va a ser igual a lo siguiente. Vamos a tener acá 19.767 dividido entre 20 a la 6 quintos. Podemos hacer esto de forma, en la calculadora podemos expresar esto de forma directa, y aquí depende de cada quien. ¿Qué quiere decir? Que puedo hacer esta expresión y darle numéricamente nuestro número de forma completa, pero bueno, para preservar un poco de precisión lo voy a dejar de esta forma. Si ustedes quieren cambiar esto por el valor que les da la calculadora y darle directamente el valor de C1, también lo pueden hacer. Ya aquí estamos en las últimas etapas y pues bueno, se preserva esta precisión. Entonces ahora lo que voy a hacer para determinar C2, voy a tomar este valor de C1 y lo voy a sustituir acá arriba, lo voy a sustituir en la ecuación roja. Lo dejo con las expresiones de la exponencial porque recuerden que ya por la simetría que presentan estos problemas se cancelan. Entonces pues bueno, es un poco de la ventaja de dejarlo en esta notación, pero si ustedes quieren utilizar la otra notación es exactamente lo mismo. Entonces al sustituir C1 en esta expresión roja nos va a dar lo siguiente. Entonces la expresión queda de esta forma y pues ya nada más es cuestión de hacer la operación. Cancelamos estas dos exponenciales y pues ya nada más queda de la siguiente forma. Queda aquí 1.9629, queda después negativo. Esto pasa para el otro lado. 19.767 dividido entre 20. Esto va a ser igual a C2 a la menos 4 quintos. En este caso pues ya como estamos trabajando de esta forma, ya no lo voy a hacer de forma analítica, de forma directa. Lo voy a meter a toda la calculadora. Entonces aquí tenemos 1.9629 y luego esto lo vamos a restar, menos 19.707, y esto lo vamos a dividir entre 20. Entonces del lado aquí izquierdo tenemos lo siguiente. Tenemos aquí 0.9745. Esto va a ser igual a C2 a la menos 4 quintos. Entonces está multiplicando aquí, pasa al otro lado dividiendo, pero como está negativo, bueno, lo voy a escribir. Queda .9745 dividido entre a la menos 4 quintos. Esto es igual a C2.
Este negativo lo puedo pasar para arriba, recuerden, es recomendable dejarlo de esta forma, y tenemos que C2 pues va a ser lo siguiente, va a ser 0.9745 e a la 4/5. Entonces ya tenemos nuestras dos constantes y ya podemos hacer la evaluación final. Tenemos ya C1 y tenemos C2. Entonces para la evaluación final nada más vamos a sustituir estos dos valores en nuestra expresión original y nos va a quedar lo siguiente. Aquí está entonces ya la sustitución ya para la evaluación final de la constante 1, que es esto que está aquí en azul, y la constante 2, que es esto que está aquí en rojo. Noten que de la expresión original que teníamos de la solución particular, lo puse aquí abajo, lo puse ya positivo, se puede hacer eso. Si ustedes quieren dejar el exponente de forma de original e a la menos 8x arriba, lo pueden hacer, es exactamente lo mismo. Entonces ya por último voy a sustituir el valor de x igual a 1/6 y va a quedar de la siguiente forma. Noten que voy a simplificar algunos elementos. Entonces aquí por ejemplo va a quedar 12/6. 12/6 pues es un 2. Aquí nos va a quedar 8/6, entonces 8/6 se puede simplificar también a 4/3, etc. También voy a sustituir la x en esta parte. Entonces, pues bueno, sustituyendo estos valores, ya nuestra expresión ya para meter a la calculadora va a quedar de la siguiente forma. Entonces vamos a ingresar esta cantidad a la calculadora, vamos a poner lo siguiente. Entonces tenemos aquí 19, voy a ponerlo de esta forma, 19.767. Recuerden, estoy utilizando la calculadora de Desmos, siempre hay que mencionarlo. O pues bueno, la sintaxis puede ser diferente dependiendo de la calculadora que estén utilizando. Tenemos entonces esta parte de aquí. Entonces aquí ya nada más es cuestión de tener cuidado en la forma de meter esto a la calculadora. Entonces este es el primer término, más, ahora también bueno, voy a ponerlo de esta manera, 0.9745. Y tenemos después la función exponencial a la 4/5. Recuerden, se simplificó en donde se pudo. Tenemos aquí 4/5 y después aquí vamos a dividir entre la exponencial, la función exponencial, y esto va a estar elevado a la 4/3. Entonces este es el segundo término. Vamos a pasar a los términos polinomiales, que ya nada más son división, menos, tenemos aquí 1 sobre 24 y vamos a ponerlo aquí, esto es 24, y después vamos a multiplicar, voy a abrir un paréntesis para especificar que esto es una división, así 1/6, y después esto lo vamos a elevar al cuadrado, esto queda elevado al cuadrado, de esta forma estamos especificando esto. Y después, bueno, seguimos con el penúltimo elemento, que es aquí 1 dividido entre 18, así tal cual estoy utilizando la sintaxis que estoy eligiendo. Y tenemos después aquí la división, 1 entre 6, y cierro paréntesis. Entonces aquí ya tenemos esto. Y por último el elemento que pues bueno también es una cantidad muy pequeña. Tenemos aquí 447 dividido entre 10.368. Entonces ya tenemos aquí nuestro resultado final. La función evaluada en 1/6, ya incluyendo la forma polinomial, es 2.8040. Entonces esto, si se fijan, cuando nosotros tenemos estas ecuaciones diferenciales no homogéneas, recuerden que ya tenemos este factor, una función en este lado derecho. Para el caso cuando nosotros tenemos una expresión polinomial, se puede extraer de esta forma. Nosotros proponemos un polinomio y tenemos que resolver primero estas constantes que están acá. Resolvemos también por otro lado nuestra ecuación de forma tradicional, esto es la solución homogénea, igualando nuestra ecuación diferencial a 0 y encontrando las raíces como lo hicimos en la unidad anterior. Entonces aquí el problema es encontrar la expresión completa. Ya que tenemos la expresión completa, entonces ya nada más es cuestión de sustituir el valor que nos están proponiendo. En este caso el valor final para este ejercicio es este que tenemos acá. Entonces con esto concluimos este primer ejemplo de esta sección.